Erderaz egingo dugunez, erderaz hitz egingo dut ere bai. Os voy a presentar a José Antonio Pérez, que dentro de estas jornadas que dedica la Asociación Miguel Aramburu a pasajes de la historia guipuzcoana, hoy nos va a hablar sobre un tema que es muy reciente y que está relativamente de moda actualmente, la historia y memoria del antifranquismo vasco. No es habitual que últimamente se traten temas de historia contemporánea en Guipúzcoa. En últimos años Guipúzcoa es un poco la perdedora en estos campos, quitando el monocultivo un poco de la memoria. El hecho de la desaparición de la universidad que había en Deusto y el tema que la del Departamento de Historia Contemporánea esté en Bilbao y que la Facultad de Geografía e Historia esté en Vitoria, yo creo que está influyendo de forma negativa. No es tan sencillo encontrar profesores y trabajos que estén últimamente trabajando sobre historia contemporánea de Guipúzcoa, pero bueno, aquí tenemos a uno de ellos. Para mí es un placer presentar a José Antonio Pérez porque, además de doctor y especialista en este tema, es amigo. Nos conocemos de hace muchos años, de cuando hicimos los cursos de doctorado en Bilbao. Aquí podéis ver, yo voy a ver un poco su currículum, pero bueno, la verdad es que en la hojita que dan lo podéis ver tranquilamente. Él ha trabajado siempre temas relacionados con los años 60, 70, temas relacionados más bien con la etapa del franquismo tardío, la industrialización, la inmigración y los cambios sociales que se produjeron en esa época. Últimamente ha trabajado más en temas de memoria y en una historia más reciente. Hay que decir que su tesis doctoral, que la dirigió el catedrático Luis Castells, recibió el premio extraordinario del año 2002. Y luego ha publicado otros libros, entre ellos este último, que lo ha editado con Juan Pablo Fusi, que quizá os suene, un profesor también vasco afincado en Madrid hace muchos años, que es hablar sobre la dictadura, la transición y la democracia. El libro arranca en los años 60 y termina en 2011, que es una fecha que él luego nos explicará quizá como que la coge como año de referencia para el final de este libro, en el cual trabajan varios especialistas, todos ellos vinculados a un instituto del cual forma parte José Antonio, que es el Instituto Valentín de Foronda, que está en Vitoria y que trabaja estudios de historia social, pero sobre todo relacionados con la historia contemporánea del País Vasco en general. Finalmente, José Antonio, aparte de dar clases en la Universidad del País Vasco y en las aulas de la experiencia, concretamente, actualmente es el coordinador del proyecto de investigación titulado Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, desde el año 68 al 2011, que está impulsado por la Fundación Memorial de Víctimas del Terrorismo y del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Sin más, os voy a dejar con él para que empiece ya su disertación y luego deciros que habrá un turno de preguntas o de comentarios que queráis hacer y lo único que tenéis que hacer es levantar la mano y yo os pasaré el micrófono. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, pues muchas gracias, Arratsaldeon, buenas tardes. Es un placer para mí también estar hoy aquí en el Koldo Mitxelena, que es un lugar que siempre nos acoge con mucha amabilidad y bueno, pues donde ya hace bastante tiempo que hemos presentado una serie de libros, desde una biografía que hicimos hace mucho tiempo sobre el entonces secretario general del Partido Comunista de Euskadi, Ramón Ormazábal, posteriormente luego otros libros. Y bueno, pues siempre para mí es un placer volver aquí y además, bueno, estar acompañado de mi compañero y amigo Mikel Zabaleta, con quien, como él recuerda, pues comenzamos los cursos de doctorado allí por el año 92, 93 seguramente, ¿no? Pues es altamente gratificante. Cuando me propuso, bueno, pues la organización, a quien agradezco por supuesto, ¿no?, esta invitación, abordar un tema, bueno, que no fuese los más habituales que se tratan en este tipo de sesiones, pensé lógicamente en un tema que yo conociese o sobre el que hubiese trabajado. El tema de la historia y la memoria siempre me ha interesado sobremanera. Es verdad que en los últimos años vivimos probablemente una hiperinflación de memoria que ha llevado a la historia
y luego explicaré alguna diferencia entre una y otra, a ser apartada un poco del centro, del foco, más de los medios de comunicación que del mundo académico, ¿no? Donde la historia sigue teniendo un peso, yo creo que muy importante. No hace prácticamente un mes falleció uno de los grandes historiadores que hemos tenido en España, que ha sido el profesor Santos Juliá. Seguramente que algunos de ustedes le conozcan, no solamente por sus libros, sino también por su amplia obra periodística, colaboraciones en prensa, en El País, en diferentes medios, también en muchos documentales sobre historia, ¿no? En un trabajo que coordiné con otro compañero y justo en el momento en el que terminaba el terrorismo en el País Vasco en el año 2011, lo titulamos algo así como Relatos para Euskadi después del terrorismo, construyendo memorias, ¿no? La preocupación partía de una pregunta, fíjense ustedes, que se hizo la madre del Ertzaina Jorge Díaz, que fue asesinado en febrero del año 2000 cuando custodiaba a Fernando Buesa en Vitoria, ¿no? Unos años después, en 2011, coincidiendo con el 12º aniversario, y ante el monumento que hay justo al lado de nuestra universidad, donde fueron asesinados los dos, se preguntó: ¿quién contará nuestra historia? ¿Quién contará la historia de mi hijo, la historia de Fernando? ¿Quién contará la historia de lo que ha ocurrido aquí? ¿Dejaremos que sean quienes lo cuenten aquellos que han contribuido precisamente a sembrar tanto dolor, o serán los profesionales de la historia los que lo cuenten? Fue una pregunta que nos conmovió profundamente a quienes nos movemos dentro de la historia, no porque hagamos una defensa de tipo corporativa, ¿no?, sobre lo que puede dar de sí nuestra profesión, sino porque entendíamos que era un momento especialmente clave en la historia de Euskadi, donde íbamos a asistir a un proceso, yo creo que estamos todavía asistiendo, de reescritura de la historia de lo que había ocurrido en los últimos años, ¿no? En una comisión que luego dio lugar a lo que ahora se conoce como el Instituto de la Memoria del País Vasco, donde participé junto con otras personalidades como José Ramón Recalde, fallecido ya hace algunos años, o como Ricard Viñés, otro historiador que trabaja sobre estos temas, y el filósofo Daniel Innerarity. Recuerdo una cosa que nos dijo este último, Innerarity. Justo, ya digo, estaba acabando la violencia política, ¿no? Y decía: José Antonio, en los próximos años vamos a ver, va a ser el tiempo de las imposturas, es decir, va a ser un momento donde cantidad de gente reescriba su propia historia y se va a manipular la historia de lo que ha ocurrido. Por eso los historiadores, no ya tanto los filósofos, él decía, se quitaba importancia, pero los historiadores y la historia va a ser muy importante para que sepamos lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, por qué y qué consecuencias ha dejado para la sociedad vasca. En aquellas jornadas, el profesor Santos Juliá nos escribió un capítulo muy interesante precisamente sobre las diferencias entre historia y memoria. Me van a permitir que lea un pequeño párrafo. Por mi parte, sigo pensando que entre memoria e historia existe una diferencia de raíz, derivada de su motivación, de las exigencias de elaboración de sus contenidos y de su propósito o finalidad. La memoria es recuerdo, la historia es conocimiento. Quédense con esta diferencia fundamental. La memoria es recuerdo, la memoria es evocación. La memoria es también voluntad de rememorar algo que ha ocurrido, incluso de rendir un homenaje a quienes los han protagonizado o lo han sufrido. La historia no es eso exactamente, la historia es conocimiento, es una disciplina que trata de explicar lo que ha ocurrido a partir del estudio, del análisis de diferente documentación. Y seguía añadiendo: la memoria se refiere a la experiencia de un hecho o a los diversos relatos recibidos de ese hecho. La historia es indagación de los hechos. La memoria sirve al propósito de glorificación o condena. Y continuaba: la historia se limita a registrarlo todo, a darlo cuenta de todo. Ciertamente las dos
miran al pasado y hasta puede ocurrir que se nutran mutuamente de sus respectivas miradas, que la memoria despierte la curiosidad de saber más e iniciar una búsqueda, o que la historia descubra un pasado del que la memoria no quiere acordarse, pero carece de sentido afirmar que la memoria sea matiz y matriz de la historia, como escribió Paul Ricoeur. Me pareció una reflexión interesante porque como historiadores, y seguramente muchos hemos caído, no sé si en ese error o en ese pecado, no me gusta hablar en estos términos, pero sí por lo menos en esa sentencia de sobredimensionar el papel importante que tiene la memoria. Habrán oído ustedes hablar durante los últimos, pues seguramente los últimos 15 o 20 años, de un término como memoria histórica. Probablemente haya pocas cosas tan manipulables como el concepto de memoria histórica. En los últimos años hemos asistido seguramente a una instrumentalización desde un ámbito y desde el contrario, con un tema tan delicado como es, por ejemplo, la memoria y la historia también de la guerra civil y de la represión franquista. Ese es un tema que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Y sobre el cual escribí no hace mucho tiempo también algunos artículos, ¿no? Para que bueno, dieron lugar en el ámbito en el que nos movemos a un cierto debate. El tema de la historia y la memoria. Por eso cuando me propusieron hablar de un tema que me fuese más o menos cercano y donde creo que podía bueno, tener algo que decir, elegí el de historia y entre paréntesis y memoria del antifranquismo en el País Vasco, con unas fechas yo creo que muy concretas, de 1960, principios de la década, hasta 1977, que podría ser en torno a las elecciones generales o a la ley de amnistía, 1977. ¿Por qué? Porque creo que en un tema tan concreto, ¿no? Y al mismo tiempo tan manipulable como es el de la memoria, la existencia de un relato muy potente, un relato tremendamente seductor, un relato yo creo que crea una gran fascinación, como es el relato nacionalista de lo que ha ocurrido en el país, ha terminado por laminar prácticamente otro tipo de relatos y otro tipo de historias que han formado también parte de nuestro pequeño país. En una serie de entrevistas que yo hice hace ya unos cuantos años, historias de vida, sobre vidas obreras, aquí antes se ha acercado Félix, que fue una de, entre comillas, de las primeras víctimas que pasaron por mi cámara y por mi micrófono, recogí un testimonio que me pareció muy interesante. Es un testimonio de un viejo militante que ha fallecido ya, de Comisiones Obreras en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero podía ser porque el relato viene a recoger una queja y al mismo tiempo una decepción. Gente que proviene o que provenía de la izquierda no nacionalista de este país y que ha visto de algún modo cómo se ha creado un relato mítico del antifranquismo de tal manera que solamente se subraya un determinado protagonismo. Decía, ya digo, este viejo militante, algo que me llamó poderosamente la atención. Decía, cuando defendimos a los compañeros de ETA, fíjense en el término que utilizaba, fue desde posiciones humanistas, porque los iban a matar. Aclaro que es una entrevista que giraba en torno a la postura y el protagonismo que había tenido gente durante la movilización que había provocado el proceso de Burgos, al que luego me referiré. Cuando defendimos a los compañeros de ETA fue desde posiciones humanistas, porque los iban a matar. Y ese humanismo me costó 3 años de cárcel. Y fui allí tan tranquilo, excepto a ti, a mí, no se lo he dicho a nadie jamás. Decir que además quienes fuimos allí condenados fuimos los de Comisiones Obreras y los del PC. Así que allí yo no he visto aparecer ni a los nacionalistas ni a nadie por defender a los compañeros de ETA, ni tampoco a los socialistas, tampoco. Los que fueron a parar a la cárcel por el juicio de Burgos, por lo menos con los que yo me he movido, fueron los comunistas y los de Comisiones Obreras, siendo o no comunistas. Esta es la historia del movimiento obrero de Euskadi, la historia del movimiento obrero revolucionario. Algunos se las dan de revolucionarios porque dicen que han defendido a Euskadi. Tú no has defendido a Euskadi ni la tercera parte de lo que yo la haya podido defender. Porque defender a Euskadi, ¿qué es? ¿Decir Gora ETA? ¿Gora Euskadi? Defender a Euskadi es defender los intereses de los trabajadores. Porque decir Gora Euskadi no cuesta nada. Me pareció un testimonio
tremendamente. El informante era José Mari Castañares, un viejo militante de las comisiones obreras de Euskadi, un líder en la naval. Me pareció, como digo, un testimonio muy interesante porque ponía de alguna manera el dedo en la llaga de una queja o de una herida por la que yo creo que supura todavía una queja latente, ¿no?, de un sector de la sociedad vasca, sobre todo de aquella que protagonizó, no solamente ella, que protagonizó una parte del antifranquismo en el País Vasco. Pero si hoy en día, por ejemplo, preguntamos a gente joven, incluso a gente que no tan joven, tendrán una idea sobre el franquismo y sobre el antifranquismo bastante desdibujada. Es curioso como a chavales, por ejemplo, de primero o de segundo de carrera, simplemente les preguntamos quién es Miguel Ángel Blanco y es curioso que buena parte de ellos lo confunden con Carrero Blanco, por ejemplo. Si vamos incluso unos años atrás, sobre el franquismo, sobre la guerra civil, los vacíos o las percepciones equivocadas son todavía mayores o más evidentes. Para tratar de comprender, por eso yo lo he titulado Historia y Memoria del Antifranquismo en el País Vasco, en ese periodo concreto, hay que ver un poco cuál es la situación del País Vasco, y en concreto yo me referiré más a Guipúzcoa, porque estoy hablando aquí. Estamos hablando de un proceso en los años 60 donde se está produciendo una transformación de la sociedad como no se había conocido prácticamente desde las primeras fases de la industrialización. Después de la adopción del Plan de Estabilización de 1959, el país, España, entra dentro de un proceso de crecimiento desmesurado, de eso que se llamó el desarrollismo, con unos tremendos desequilibrios, que va a generar una oferta de mano de obra, una demanda y una oferta de mano de obra extraordinariamente importante, que va a traer a decenas y decenas de miles de trabajadores del resto del país. Esto, que en Vizcaya fue tremendamente importante y que dio lugar a fenómenos muy característicos de la época, como fue todo el chabolismo que rodeó al Gran Bilbao, tuvo en Guipúzcoa una expresión, si se quiere, menos drástica o menos dramática, pero igualmente importante, ¿no? Miquel es de Rentería, y yo creo que en Rentería, que alguna vez hemos hablado, o en otras localidades próximas industriales de una industrialización también muy acelerada, los efectos fueron quizás no tan exagerados como en la margen izquierda de la ría del Nervión, pero igualmente determinantes, ¿no? La llegada de una población de Castilla, de Galicia, de Extremadura, menos de Andalucía. Es decir, una población que va a cambiar prácticamente no solamente la geografía humana, también la geografía, incluso la propia geografía urbana, porque se van a crear nuevas industrias, nuevas empresas, nuevos barrios también de trabajadores, pero va a cambiar también la forma incluso de ver el mundo y la forma de percibirse a ellos mismos los propios ciudadanos. Tanto la forma de percibirse los que vivían en las localidades y que habían nacido aquí o que eran descendientes de inmigrantes, como los que habían llegado recientemente. Imaginemos lo que supuso para gente que venía, pues por ejemplo, de Extremadura o venía de otras zonas de España, el de repente encontrarse con una orografía que le era absolutamente desconocida, en algunos casos con un idioma también desconocido, en zonas más euskaldunes, y luego con una sociedad que estaba cambiando a un ritmo acelerado. Entre 1960 y 1975 se da un proceso de crecimiento como no ha conocido el País Vasco, ya digo, desde las primeras fases del último tercio del siglo XIX. Y eso va a cambiar prácticamente todo. Luego lo veremos, la propia irrupción de un fenómeno como el de ETA, nacido a finales de los años 50, todavía hay algunos debates en torno a si la fecha es 1958 o 1959, va a ser consecuencia no solo de una reacción frente a lo que ellos entendían que era pasividad del nacionalismo que representaba el PNV para enfrentarse a la dictadura, sino también de una visión agónica de lo que consideraban como el peligro que tenía toda aquella migración que estaba llegando y que, bajo su forma de verlo, estaba contribuyendo a disolver la identidad vasca, ¿no?
Todo eso se produce en unos años, ya digo, muy concretos, entre finales de los años 50 y mediados de los años 60 aproximadamente. Pero es que paralelamente se está produciendo otro proceso que es muy importante, ya digo, que tiene que ver con la propia configuración de un nuevo movimiento obrero. En 1962 se produce una de las primeras huelgas importantes de los años 60 en toda España, ¿no? Una huelga que empieza en Asturias, pero que rápidamente se va a extender al País Vasco, a Vizcaya principalmente, pero también a Guipúzcoa, y que va a dar lugar a las primeras medidas verdaderamente duras contra ese movimiento obrero. Es un movimiento obrero que ya no está formado únicamente por las viejas organizaciones de clase que han sido reprimidas durante la posguerra, la UGT, Solidaridad de Trabajadores Vascos o la CNT con menor implantación, sino que es un movimiento obrero cuya representación más importante van a ser las propias comisiones obreras, que nace de la confluencia, sobre todo, del mundo católico, que viene de la Hermandad Obrera de Acción Católica y de la Juventud Obrera Católica, pero también del Partido Comunista. De un Partido Comunista que para 1956 había tomado una decisión muy importante, la de renunciar a la violencia, a la lucha armada, y apostar por eso que se denominó en aquel momento una apuesta por la reconciliación nacional, que va a ser en gran medida el preámbulo luego de la apuesta por la transición, 20 años después. La política aquella de reconciliación nacional es una apuesta muy importante, una apuesta que tiene también un enorme coste para el Partido Comunista en aquellos momentos. Una apuesta que aquí en el País Vasco la representa una pequeña formación, pero una pequeña formación muy activa, ese Partido Comunista de Euskadi. Y ese primer movimiento obrero que tiene lugar, ya digo, en Asturias y en el País Vasco, va a dar lugar a una represión verdaderamente dura por parte del régimen franquista. La consecuencia más inmediata van a ser despidos, destierros de trabajadores, cárcel en algunos casos. Y va a ser cuando se forme la primera Comisión Obrera Provincial de Vizcaya, en 1963. Formada, como digo, sobre todo por elementos que vienen del mundo católico, pero también del comunista. En Guipúzcoa, ¿cómo se va a producir, cómo va a producirse ese proceso? Va a ser un poquito más tardío, 3 años después. Seguramente algunos hayan oído hablar de la Asamblea de Zumárraga, una asamblea que tiene lugar el 7 de agosto de 1966 en esta localidad guipuzcoana, y donde van a reunir a un montón de trabajadores, de representantes de diferentes empresas, gente vinculada, ya digo, a ese mundo católico, de la Juventud Obrera Católica, del Partido Comunista, pero también gente que viene del mundo de ETA, gente que siente no solamente una pulsión, por así decirlo, por la identidad de carácter nacional, sino también por la justicia social. Junto a ello también gente que no tiene vinculación. Y va a ser una reunión muy importante que va a ser frustrada porque la policía va a tratar de impedirlo, y que va a reunir a un montón de gente de diferentes empresas. Tengo aquí algunas empresas de las que provenían. Pues, por ejemplo, gente que venía de Eibar, de Vergara, de Mondragón, del Goierri, de Andoain, de San Sebastián, de Irún, representantes de fábricas, por ejemplo, como la CAF, como Orbegozo, como Contadores, como Altos Hornos de Vergara, como Rodisa de Eibar, como los talleres de Luzuriaga, como La Borde, como los talleres de Tolosa, Bombas de Andoain, Michelin de Lasarte y diferentes papeleras de la zona. Es un momento muy importante porque ahí es donde se van a poner las bases de lo que va a ser luego la Comisión Obrera Provisional de Guipúzcoa, con personas, yo creo que tan importantes y luego, bueno, desgraciadamente, que fueron asesinadas, como el propio José Luis López de la Calle. Gente que viene de ese mundo de la izquierda, de una izquierda no nacionalista, pero que está protagonizando una renovación dentro del movimiento obrero y de la propia oposición antifranquista.
es precisamente entrevistando a esa gente que en su momento tuve la oportunidad, la suerte de entrevistar. Estoy acordándome, pues, por ejemplo, pues no sé, de Antonio Molina, ¿no? Un hombre extraordinario de Zumárraga, o bueno, el propio Félix, que está aquí con nosotros, o los hermanos Parra, por ejemplo, también de Beasain, ¿no? Gente que va desde sus propias empresas, van a tener un papel muy importante en la renovación del movimiento obrero. El régimen en aquel momento, todavía no han empezado los tiros, el régimen en aquel momento se siente preocupado por lo que está ocurriendo, porque se acaban de abrir diferentes frentes. Por una parte, el frente del mundo laboral, que, como digo, tanto en Asturias como en el País Vasco va a tener una enorme potencia. El frente también en el mundo estudiantil, las huelgas que había habido en las universidades. También otro frente en el mundo asociativo y en el mundo de las asociaciones de vecinos, del movimiento ciudadano. Aquí quizás de una manera un poquito más tardíamente que en Vizcaya, pero en Vizcaya prácticamente desde principios, mediados de los años 60, y aprovechando una ley de asociaciones del año 64, se van a formar las primeras asociaciones de vecinos, que van a tener también una importancia, yo creo que determinante en lo que va a ser la asunción de una serie de valores reivindicativos. Suele decir una profesora compañera mía que mucha de aquella gente que comenzó reclamando, pues por ejemplo, líneas de autobuses o escuelas o comedores para los chavales o centros médicos, o semáforos simplemente, terminó reclamando democracia en los años 70. Y ese fue un proceso extraordinariamente importante. En aquellos momentos, como digo, el régimen se siente también preocupado por lo que está ocurriendo dentro del mundo de la Iglesia, que en el País Vasco también, como sabemos, tuvo una importancia determinante, sobre todo de la mano del nacionalismo, no únicamente, pero sobre todo del nacionalismo, ¿no? Que ya en los años 60 una serie de curas firman un manifiesto contra la represión franquista. Es un proceso tremendamente vital y al mismo tiempo también muy plural. Como digo, acaba de surgir prácticamente unos años antes la organización ETA, pero todavía es una organización que se está haciendo y que está teniendo también sus propias escisiones, está también teniendo sus propios debates internos, el debate también sobre el paso que darán posteriormente en el año 68 de acabar con la vida de otro ser humano. Y ese es un debate que está también latente dentro del mundo de la izquierda. Es un momento donde todos los discursos que vienen de la izquierda, tanto europea como latinoamericana, abogan por la guerrilla, por el movimiento guerrillero. Acaba de terminar la guerra de liberación o el movimiento de liberación en Argelia. Se ha producido, bueno, pues la revolución cubana, está la guerra de Vietnam. Es decir, hay todo un movimiento de carácter izquierdista internacional que de alguna manera choca, pero también que es asumido por una parte del nacionalismo hacia un nacionalismo de carácter radical. Y es el momento en el que el régimen toma dos medidas, yo creo que van a ser muy importantes para comprender la represión y los efectos que tiene esa represión en el País Vasco. Uno va a ser la puesta en marcha del Tribunal de Orden Público, un tribunal que comienza a funcionar, la ley es de 1963, pero comienza a funcionar en 1964 y va a durar hasta 1977. Y segundo, el establecimiento de los estados de excepción, que algunos de los más mayores ya recordarán lo que era, y fueron aquellas medidas excepcionales que vulneraban o acababan con algunas de las pocas libertades que ofrecía el régimen en aquellos momentos. Diferentes artículos del Fuero de los Españoles se suprimieron durante un periodo limitado de tiempo y a consecuencia de ello se encarcelaba a la gente, se la maltrataba, se la torturaba. Algunos eran enviados a la cárcel o al destierro, y esa radicalización de la represión por parte de la dictadura va a ser un elemento fundamental para comprender lo que ocurre después. En una fecha tan temprana como 1964, entre 1964 y 1965, uno de los sectores de ETA pone en marcha o articula aquel discurso de la espiral de acción, reacción, acción. Es decir, la puesta en marcha
de una serie de acciones violentas que generen a su vez una respuesta tremendamente contundente del régimen franquista que, si no, porque no lo va a provocar, un levantamiento armado, algo impensable, ¿no?, en aquellos momentos y en esta situación, pero sí, por lo menos, una reacción de solidaridad con quienes sufren la represión. Y eso va a ser determinante para ir poco a poco asumiendo que la represión contra un sector de la sociedad vasca va a ser asumido también como un intento de aplastamiento o de acabar con la identidad nacional vasca. Curiosamente, ese movimiento va a acabar incidiendo también dentro del propio movimiento obrero, un movimiento siempre caracterizado desde la izquierda por ser un movimiento de carácter internacionalista, pero que va a asumir también determinadas reivindicaciones del mundo nacionalista. Por ejemplo, el manifiesto del que yo hablaba, de la Asamblea de Zumárraga, a diferencia de lo que había ocurrido en el movimiento obrero vizcaíno, en Zumárraga se habla ya de los derechos nacionales vascos. Como decía antes, un sector de ETA participó, o militantes de ETA participaron en esa asamblea de 1966. Pero, como digo, todavía no han llegado las primeras víctimas mortales. Y eso ya digo que lo va a cambiar prácticamente todo. Ha habido movimientos huelguísticos muy importantes, por ejemplo, la huelga de bandas en Vizcaya, que va a tener una extensión hacia todo el País Vasco y en el resto de España incluso. Pero la violencia lo cambiará todo. Aquel fatídico 7 de junio de 1968, el momento en el que se encuentran José Pardines y su compañero Félix con el coche que conduce Xavi Etxebarrieta y Abrisqueta, va a cambiar la historia del País Vasco. El asesinato de este joven guardia civil, yo siempre suelo hacer alguna metáfora y alguna referencia, ¿no? Pardines era hijo de pescadores y de guardia civil. Xavi Etxebarrieta pertenecía a una clase media, ilustrada. Los dos tienen entre 24 y 25 años. Ninguno de los dos ha conocido la guerra. Son chavales, ¿no?, que han nacido después de la guerra. Y, sin embargo, sus vidas se cruzan en aquel momento. Uno mata a otro, luego la Guardia Civil persigue a los dos miembros de ETA, acaba con la vida de Xavi Etxebarrieta y, como digo, la historia cambia a partir de ese momento. Cambia, pero seguramente es el asesinato de Melitón Manzanas el 2 de agosto de 1968, 2 meses después, lo que va a provocar un salto cualitativo que ya prácticamente no va a tener vuelta atrás. Se suele decir que fue un hecho, por supuesto, premeditado, planificado, etcétera, etcétera. Pero la decisión de matar por parte del Biltzar Txipia de ETA se había adoptado incluso antes de que muriese Xavi Etxebarrieta. Tenían pensado asesinar, y eso ya ha quedado demostrado por diferente documentación, por una parte a José María Junquera, que era el jefe de la Brigada Política Social en Vizcaya, y por otra parte a Melitón Manzanas, el jefe de la Brigada Política Social en Guipúzcoa. Por las manos de Manzanas habían pasado no solamente militantes de ETA que habían sido maltratados y torturados, sino también gente que procedía del mundo de la izquierda no nacionalista, como el propio José Ramón Recalde, por ejemplo, ¿no?, que luego sería también incluso objeto de un atentado en el año 2000. Es un momento de una gran ebullición. ¿Qué ocurre? La respuesta por parte del régimen es tremendamente cruel e indiscriminada en muchos casos. La imposición del estado de excepción, unos días después, el 8 de agosto de 1968, va a ser otro momento fundamental. Hace poco, una serie de investigadores, entre ellos estaba el forense Paco Echeverría, localizaron una documentación. Nosotros también, que estamos con un proyecto también sobre terrorismo, lo habíamos localizado en el Archivo Provincial de Guipúzcoa, en Oñati, y eran los listados de la gente que había sido represaliado. Los números son absolutamente demoledores. Creo que tengo, me parece que por aquí
algunas de las cifras para que se hagan idea de la magnitud de la represión y del efecto que va a tener también sobre la sociedad vasca. Solamente en el estado de excepción del 68, de agosto del 68, hay 279 represaliados guipuzcoanos, 56 son desterrados, 107 son procesados por el Tribunal de Orden Público, 21 de ellos son condenados en un consejo de guerra, 79 se sabe, ¿no?, que fueron torturados, es probable que hubiese bastantes más. Y esa represión, como digo, indiscriminada, que no solamente se centra en lo que puede ser el entorno del mundo de ETA, sino que va más allá, va a acabar determinando seguramente uno de los momentos, ya digo, más importantes. Otro momento que yo creo que es fundamental es precisamente el juicio de Burgos, donde, como recordarán ustedes, 16 miembros de la organización son juzgados por un tribunal militar en diciembre de 1970. Y suele decir el profesor Javier Corcuera que el proceso de Burgos acabó nacionalizando la oposición antifranquista, y no solamente en el País Vasco, también en el resto de España. Como decía el entrevistado al que antes hacía referencia, José Mari Castañares, una parte importante de la gente que viene de la izquierda y que se solidariza y protesta por el juicio de Burgos, no lo hace porque comparta ni la ideología ni los métodos de ETA, sino lo hace porque entiende que van a acabar fusilando a esos 16 miembros de la organización, a los que ellos consideran de alguna manera compañeros de viaje, en la medida que son también gente que se ha enfrentado al sistema, al franquismo, ¿no? Esto nos llevaría a un tema que siempre es tremendamente espinoso. ¿Fue ETA verdaderamente una organización antifranquista? Una parte de historiadores, entre los cuales yo me encuentro, cuestionamos esa argumentación de ETA como una organización antifranquista. Si vamos a los documentos que ellos mismos elaboran en aquella época, algunos son tremendamente reveladores, porque dicen que ellos se enfrentan a España, no tanto al régimen de Franco como a la invasión española. Y es una cuestión, yo creo que importante, porque una gran parte de la legitimidad que ha tenido luego ETA durante muchos años, parte de la legitimidad que va tomando durante aquella época, que va ganando como una especie o como un grupo que se presenta ante un importante sector de la sociedad, o por lo menos un importante sector de la sociedad lo ve así, como la oposición antifranquista más potente. Claro, luego las cifras, y ya digo, algunos textos desdicen eso, porque hasta noviembre de 1975, cuando muere Franco, las víctimas de ETA son unas cuantas decenas. Pero es que la mayor parte, el 95% de las víctimas de ETA se van a producir desde la muerte de Franco hasta el año 2010. Con lo cual nos llevaría a otro tema que quizás no haya tiempo para abordar, pero que yo sí lanzo sobre la mesa y seguramente habrá gente que tenga otra opinión y con sus propios argumentos. En gran medida también cuestiona, muchos de los que estuvieron también en la propia organización en aquellos momentos, si verdaderamente ETA en aquel momento era una organización antifranquista o sobre todo era una organización que luchaba, bajo su perspectiva, contra lo que ellos entendían como la invasión de Euskadi por España. Es precisamente, como digo, el juicio de Burgos lo que va a cambiar toda esa percepción. Un juicio que va a provocar una enorme movilización social de solidaridad, ya digo, con los represaliados, que va a tener también víctimas mortales. Por ejemplo, el 3 de diciembre de 1970, en la localidad de Eibar, un chaval joven, Roberto Pérez Jáuregui, militante del Partido Comunista Internacionalista, muere por disparos de la policía en una de aquellas manifestaciones que tienen lugar en aquellos momentos. Esa violencia, el propio juicio, van a tener un efecto mediático importantísimo. Se suele decir, y yo en eso coincido con muchos de mis compañeros, que el juicio de Burgos tuvo un efecto boomerang para el propio régimen franquista. Lejos de constituir un castigo
contra un sector de la sociedad vasca, acabó suscitando la solidaridad de un sector muy amplio de la sociedad vasca. Por eso el efecto boomerang que va a tener en aquellos momentos va a contribuir a legitimar a ETA. A legitimar a ETA en aquel momento y posteriormente. Pero aquel momento yo creo que es fundamental. Me solían decir algunos de los militantes, no solo de Comisiones Obreras, sino también del Frente del Felipe, del Frente de Liberación Popular y de otras organizaciones, y no solamente en el País Vasco, sino en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, que en aquellos momentos cuando llega un militante, por ejemplo, del movimiento obrero que procede del País Vasco, en las prisiones, en Burgos, en Segovia, en Soria, es recibido como ha llegado el vasco. No ha llegado el sindicalista, ha llegado el vasco. Es decir, acaba teniendo la figura del vasco, casi como caricatura o como metáfora de todo un país o de todo un pueblo, si se quiere, acaba de alguna manera personificando a todo un país. Es un tema yo creo que muy importante, porque va a ser fundamental en el apoyo que va a tener todavía la organización ETA durante muchos años, y no solo entre un sector, por supuesto, amplio del nacionalismo, sino también entre el sector de la izquierda, y ya digo, y no solamente de la izquierda vasca, de la izquierda española en general. Probablemente quienes más lo ven más claramente en aquellos momentos es el Partido Comunista de Euskadi, al que antes hacía referencia, ¿no? También el Frente de Liberación Popular, posteriormente la ORT y algunas otras organizaciones. Pero es un efecto que va a ser, por una parte, muy importante, y por otra parte, demoledor para la legitimación de la violencia terrorista que hemos sufrido prácticamente hasta hace muy pocos años. ¿Qué ocurre entre el juicio de Burgos y el final de la dictadura? Bueno, pues la movilización que va a haber en el País Vasco, una movilización por una parte promovida por el movimiento obrero y por otra parte también por la oposición nacionalista, va a ir creciendo de una manera absolutamente exponencial. Ese Tribunal de Orden Público al que antes me refería, juzga, o por lo menos enjuicia, algunos acaban siendo absueltos, a lo largo de esos años, 63, 77, a cerca de 22.000 y pico personas. 2.000 y pico son vascos. Guipuzcoanos en torno a 700, más otros 300, en torno, ya digo, probablemente es casi la mayor parte, son guipuzcoanos. Los estados de excepción, el de 68, el de 69, posteriormente el estado de excepción del 25 de abril de 1975, van a contribuir de alguna manera a extender esa violencia sobre un sector muy amplio de la sociedad vasca, que va a ser también aprovechado por la propia ETA para relanzar su propia legitimidad como elemento fundamental en torno al cual gira una gran parte de la actividad política en aquellos momentos. Y es precisamente en ese momento donde otras organizaciones comienzan a perder un determinado peso, no solamente en sus movilizaciones, sino frente a la opinión pública o frente a ese mundo nacionalista que comienza a fagocitar prácticamente toda la movilización política y social que se produce en aquellos momentos. Son, ya digo, años extraordinariamente violentos. Por parte, por supuesto, de ETA, pero por parte también de la policía y de grupos más tarde parapoliciales, como van a ser, pues, por ejemplo, el Batallón Vasco Español, la AAA, etcétera, etcétera, que van a sembrar de muertos el País Vasco. Hay algunas acciones que son tremendamente reveladoras de la tensión que se vive en aquellos momentos. Por ejemplo, en Portugalete muere un chaval, Víctor Pérez Elespe, a manos también de la policía. Un incontrolado, entre comillas, acaba asesinando a Normi Menchaca durante las fiestas del Carmen del año 76. Acaba de morir Franco y
matan a esta chica en Santurce. Son momentos, ya digo, de actuación, a veces de una manera bastante impune por parte de elementos policiales, pero también parapoliciales. Y es un momento, ya digo, de un dramatismo que todavía va a ir a más entre el año 1978 y 1980, precisamente después de muerto Franco. El tema de la memoria, la historia y la memoria del franquismo y el antifranquismo ha llevado en los últimos años, en mi opinión, y en opinión de otros historiadores que trabajan con nosotros dentro de ese ámbito, como digo, a una versión sesgada probablemente sobre lo que ocurrió. Comentaba antes mi compañero Miquel cuando enseñaba el libro que hemos publicado hace un par de años, y es un libro curioso. Es un libro que en principio fue el guión de una serie de televisión de la que solo se emitió la primera parte. Una serie que se emitió, se llamaba Dictadura y Democracia en Euskadi, la presentaba Iñaki Gabilondo y una serie de historiadores fuimos los guionistas de la serie. La serie se emitió la primera parte, pero provocó tal protesta por parte del mundo nacionalista que no se emitió la segunda. La segunda está pagada, y bien pagada, a la productora, no a nosotros, y está metida en un cajón y probablemente nunca se vea. Aquello nos llevó a decir, bueno, pues algún día tendremos que sacar el libro, ¿no?, y contar un poco lo que ocurre, ¿no? En un tema tan manipulable como es el de la memoria, como ya comentaba al principio, hay sectores que de alguna manera se han visto ninguneados por el relato hegemónico que hay todavía hoy dentro de un sector importante de la sociedad vasca sobre quiénes fueron los protagonistas del movimiento opositor más potente que se enfrentó al franquismo. Y bueno, a mí me parecía que era un momento también que podía ser interesante para abrir un debate con esta exposición sobre algunas de las cuestiones que como historiadores, pero supongo que a ustedes también como ciudadanos, nos provocan mayor desazón, ¿no?, que es el tema de la historia y cómo se cuenta la historia. Siempre se suele decir, bueno, la historia la cuentan los que ganan. Bueno, eso probablemente ocurriría en el franquismo, ¿no? Afortunadamente después, bueno, pues tenemos unas universidades donde han salido una serie de profesionales que ya no escriben al dictado de quién manda ni quién gana las guerras, ¿no? Mi intervención en este caso tenía también, bueno, una intención no de provocar, pero sí de poner sobre la mesa esta serie de cuestiones que me parecen interesantes para profundizar en cómo hemos sido, en cómo nos vemos y cuál es el relato que quedará posteriormente de nuestro pasado. Un pasado verdaderamente dramático, un pasado que cada día, ¿no?, que va transcurriendo nos parece más lejano y que sin embargo forma parte de nuestra historia. Bueno, pues sin más, espero no haberles aburrido y ahora pues yo creo que todos tenemos, ustedes por lo menos, oportunidad para intervenir y yo para tratar de responder algunas preguntas. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer a José este resumen que nos ha hecho de una época y sobre todo lo que me ha parecido más interesante han sido tus reflexiones sobre las diferencias entre historia y memoria. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho y sobre todo en unos tiempos en que estamos viviendo en que día a día vemos en la televisión como hay una cierta relativización por parte de algunos sectores de aquella época, que casi nos la presentan como una época amable, incluso reivindicación de cosas que parecían superadas. Has dicho que la historia la escriben los vencedores, que no es así, no sé, parece que todavía que eso cambia con las décadas, ¿no? Luego, no sé, así como motivo de reflexión, me ha parecido también muy interesante la reflexión que has hecho sobre el carácter antifranquista o no de ETA. Tú has expresado tu punto de vista muy claro y, no sé, te invitamos también a la gente a que opine el suyo. Y luego me han interesado mucho también la definición del momento clave que has dado el juicio de Burgos o de los estados de excepción. Los que tenemos una cierta edad, y yo creo que también vosotros aquí recordaréis, yo siempre en casa, yo los viví, aunque era muy niño, pero para mí en mi entorno familiar, en el entorno de los amigos de mis padres, en Rentería, donde ha dicho que soy José,
esos momentos eran claves. O sea, siempre cuando se hablaba de algo, sí, aquello fue cuando el estado de excepción, aquello fue cuando el juicio de Burgos. Eso se han tomado como referentes cronológicos durante muchos años, o sea, marcaron mucho. No sé hasta qué punto tuvieron influencia entre lo que dices, sí, yo creo que mucho, así como también recuerdo, y eso incluso desde épocas casi un poco posteriores al periodo yo ya de eso me acuerdo un poco más, lo del tema de los incontrolados, la actitud de los FOP. Has comentado lo de que acción, reacción, acción fracasó. Yo creo que en parte no fracasó. Bueno, igual. En parte no fracasó porque eso sirvió de colchón y de justificante para muchas cosas que pasaron durante muchos, y para que mucha gente que en realidad, como dices tú, ideológicamente igual no hubiera tenido que ver nada con ETA, justificaba muchas cosas. Comentaba que había fracasado el intento de provocar un levantamiento armado, pero por supuesto el intento el éxito estuvo efectivamente en provocar una adhesión o una legitimidad de la lucha armada al terrorismo, ¿no? Sí, a mí no me parece más casualidad que los sitios donde durante más tiempo se ha apoyado o se ha justificado a ETA haya sido igual los lugares, mejor lo que hablo concretamente de Guipúzcoa, donde más fuerza tuvo esa reacción del Estado franquista desmesurada que has comentado tú antes. Pues bueno, no sé, si queréis comentar algo, yo os voy pasando el micrófono y a ver si funciona y hacemos un coloquio interesante. Muy bien. Vale, ya funciona. Primero ahí, luego el compañero. Bueno, has hablado al principio de la memoria y de la historia, y hace poco leía un texto que me pareció interesante, que hablaba de, lo que decía era que lo que hacía falta era un discurso público que pudiera estructurar la experiencia del dolor, que lo importante de la memoria era estructurar esa experiencia del dolor de la pérdida. Y esto no se refería en este caso a ETA, se refería a la guerra civil, al final de la guerra civil, y sobre todo la necesidad de que ese discurso público no explotara el dolor. Eso por una parte. Pero por otra parte, sobre todo lo que has hablado, yo llevo un tiempo haciendo una reflexión, porque viviendo fuera me he dado cuenta de lo importante que es no poner el foco de cualquier relato histórico solamente en el lugar en el que sucede. Intentar explicar ETA, intentar explicar el franquismo solamente desde España, solamente a partir de la guerra civil, desenfoca totalmente, o sea, realmente no explica ni el franquismo, ni ETA, ni la transición. Tienes que ir a ver el final de la guerra civil, tienes que ir a ver cómo después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cómo después de la Segunda Guerra Mundial entramos en una guerra fría, cómo se hace un reparto de Europa y cómo en ese momento pues, se reparte Estados Unidos y Rusia se reparte en Europa. Y en Europa se permite la continuación de dos fascismos, que parece que solamente hubiera uno, pero hay dos, el portugués y el español. Y entonces, pues a partir de los años 50, pues se permiten una serie de bases, tanto en Portugal como en España, y el franquismo negocia con Estados Unidos la continuación del franquismo. Y a partir de entonces, la política franquista viene dictada por Estados Unidos. Y hay unas fotos que yo desconocía y que no son muy conocidas tampoco, del viaje de Eisenhower. Cuando viene Eisenhower en 1959 a España, el recibimiento que se le hace apoteósico, y después cuando viene Nixon en 1970, el recibimiento también que se le hace a la grande en España, poniendo todo a sus pies. Entonces, ¿qué pasa? Que la transición española se hace guiada, aunque esto no está en la narrativa española, se hace guiada por Estados Unidos, igual que guía toda la política en Sudamérica en esos años, igual que primeramente hay, a partir de que se crea la CIA entre el Reino Unido y Estados Unidos, dan el golpe de Estado en Irán, y luego se inicia una serie de golpes de Estado por todo el mundo. Y se obliga también a todos los estados europeos a dejar sus colonias en África, y toda la política mundial
de esta parte, del occidente de Europa, viene toda dictada por Estados Unidos y la franquista también. Y entonces hay una lucha contra el comunismo en España que viene también en un contexto mundial, no es un contexto que es español. Igual que la guerra de Vietnam es una guerra contra el comunismo. Hay una lucha en el mundo contra el comunismo que no es española y si ponemos el foco en España no la entendemos. Y luego, en cuanto a la historia, me he dado cuenta que hay una cosa que se falsea mucho en el relato histórico y es el intervencionismo extranjero. Y en la historia de ETA han intervenido los servicios secretos tanto americanos como ingleses como franceses y ha habido un soporte del Estado francés a ETA por intereses franceses. Entonces, el poner solo el foco en esto es absurdo, porque luego en ETA hay hay varias asambleas, hay la del 66, hay la del 70 y hay una lucha entre el comunismo y el nacionalismo y se apodera de ETA el nacionalismo y después, en la fase de la transición, que es completamente negociada y la Constitución también, la Constitución establece una división en tres de España en su propio texto. Es así, o sea, se establece un espacio para el euskaldunismo, un espacio para el catalanismo y aquí intervienen los intereses, muchos intereses, los del nacionalismo vasco que tenían su propia negociación aparte desde que el Lehendakari Aguirre tenía su oficina en Nueva York. En el exilio hay una negociación por una parte del PNV con Estados Unidos. Hay unos intereses propios de los jesuitas que ya habían sido expropiados durante la República Española, habían sido prohibidos y después otra vez devuelto todo. Pero hay intereses que confluyen y que nunca se habla y que no están en el relato y que totalmente cambian el discurso. No sé si respondo ahora. Sí. Bueno, con algunas cosas estoy de acuerdo. Por supuesto, no podemos perder de vista el contexto internacional. Eso es evidente, ¿no? Yo solamente he hablado muy de pasada, pues por ejemplo, de los movimientos de liberación nacional, la importancia que tienen, ¿no? En aquel momento sobre una serie de jóvenes. Pero evidentemente todo eso es consecuencia de la Guerra Fría. Y uno de los grandes, entre comillas, aciertos que tuvo el régimen para su propia supervivencia, que dio la continuidad, fue precisamente el final de la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que el avance del comunismo pareciese España para los americanos y para los aliados, no ya como un régimen de carácter filofascista que fue, sobre todo durante los primeros años, sino como un régimen capaz de parar al comunismo, ¿no? Y eso, efectivamente, garantizó la supervivencia del franquismo, ¿no? Juega a su favor, desde luego, el contexto internacional. Ocurre aquí y ocurre, por ejemplo, bueno, pues la lucha que hay contra el comunismo terrible en Grecia durante su propia guerra civil y hay que se mantengan dos regímenes como el salazarista o el franquista, ¿no? Efectivamente, no, en eso no me cabe ninguna duda. Yo soy menos, coincido menos en el tema de que todo estaba dirigido por los americanos. Efectivamente, hubo un apoyo fundamental para todo este proceso de desarrollo que he comentado, económico, de transformación. La banca norteamericana presenta a mediados de los años 50 una serie de informes a España diciendo estáis al borde de la bancarrota. Todavía hasta el año 52 se mantiene la cartilla de racionamiento, se dice pronto, desde el final de la guerra. Y la política autárquica ha llevado a España prácticamente a un aislacionismo y al desastre. Y se les pone sobre la mesa, vais hacia una bancarrota, una quiebra total que puede salir por cualquier lado, ¿no? Y es lo que impulsa precisamente ese plan de estabilización. En ese sentido, ¿los americanos o los intereses norteamericanos tuvieron importancia? Sí, claro que lo tuvieron. Que luego ya dirigiesen todo lo que fue la transición salió como salió, pero a veces yo creo que concedemos demasiada importancia no a las teorías conspiranoicas, no estoy diciendo que eso sea una teoría conspiranoica, pero sí a veces a los intereses que provienen de fuera y especialmente de Estados Unidos, ¿no? Muchas de las decisiones que se adoptaron y de las cosas salieron de chiripa, salieron de pura suerte. Estuvimos al borde no solamente de varios golpes de Estado, sino de una involución en todos los sentidos, bueno, que fue tremendo. Y todo no estaba ni calculado, ni muchísimo menos. A veces yo creo que tenemos una cierta tentación para buscar ese tipo de explicaciones en una intervención, pero
las intervenciones, por ejemplo, que dices de, pues, por ejemplo, de los servicios secretos, no sé exactamente muy bien a qué te refieres. De momento, incluso algunas teorías, ¿no?, como las que hay sobre que si los americanos estuvieron detrás del asesinato, por ejemplo, de Carrero Blanco, a día de hoy no hay ninguna prueba que ratifique eso. Más allá, es muy bonito en los documentales especular, pero sí volvería sobre una cosa que has comentado al principio, que me parece interesante, con la que no estoy de acuerdo como historiador. Cuando dices lo de el discurso público tiene que estar presente o tiene que estar presente, o no sé si tiene que girar en torno al dolor, ¿no?, o a lo que se ha sufrido. Yo creo que por una parte la memoria, eso que llamamos la memoria, tiene que rendir tributo a todas las personas que fueron perseguidas políticamente, que fueron represaliadas, que fueron asesinadas, y eso yo creo que una sociedad democrática tiene que darle el valor que merece. Y otra cosa es que la política pública únicamente gira en torno al dolor. Voy a poner un ejemplo. Igual ustedes han visitado alguna vez la carpa itinerante que tiene Gogora, el Instituto de la Memoria del País Vasco, ¿no? Una carpa que va prácticamente está circulando por todos los pueblos y ciudades, también ha estado en Donosti. Si uno entra en la carpa, hay un espacio para la época de la Guerra Civil. Y entonces ahí hay represión solo de represión franquista, pero no se dice nada, por ejemplo, de los asaltos a las cárceles, por ejemplo, por parte de elementos, ¿no?, incontrolados, más o menos incontrolados, de la República, por ejemplo. Dependiendo del tipo de dolor que seleccionemos, estamos apostando por un determinado relato. El segundo panel es como una campana, nos habla, por ejemplo, de los años 60, y ahí hay tema de terror, 60 y 70, víctimas de ETA, víctimas de grupos parapoliciales, de la policía. Si yo vengo de otro país y no conozco un poco lo que ha ocurrido aquí, entro dentro de esas campanas y digo, ¿cómo ha sufrido aquí la gente? Pero no entiendo nada. Todo el mundo ha sufrido mucho. Pero no hay la más mínima explicación de carácter histórico que nos ayude a comprender lo que estamos viendo y oyendo. Lo que estamos viendo y oyendo son testimonios de gente que ha sufrido mucho, pero la historia tiene que explicar quiénes sufrieron, por qué sufrieron, quiénes fueron los perpetradores, quiénes fueron las víctimas, qué contexto hubo. Si nos fijamos únicamente en el tema del dolor y en la reivindicación de esa memoria, haremos justicia a las víctimas, pero no estaremos entendiendo nada, en mi opinión. Será todo un mar de lágrimas terrible. Yo en los últimos 30 años, y empecé haciendo entrevistas con Miquel en un proyecto del año 94 o 95, he entrevistado a unas 500 personas aproximadamente. No todas son víctimas, pero una parte importante víctimas. Víctimas de la guerra civil, víctimas de la represión franquista, de la represión republicana, víctimas de batallones de trabajadores, de la guerra, víctimas del terrorismo de ETA, del terrorismo del GAL, del terrorismo del Batallón Vasco Español, víctimas, he estado también en una comisión de abusos policiales. Si yo cojo todos esos testimonios, tengo un coro terrible de sufrimiento, pero si como historiador no comienzo a escribir y a interpretar lo que me están diciendo, no estoy haciendo un favor a la comprensión de lo que ocurrió. No sé si entiendo lo que trato de explicar. De hecho, la frase era exactamente un discurso público para estructurar la comprensión. Pero la comprensión, perdóname que te interrumpa, si no tenemos alguien que nos explique, con datos objetivos, con cifras, y que nos retrate un poco el contexto, no estaremos entendiendo nada. Porque será todo un cúmulo de sufrimientos terrible. Si cogemos en otro memorial, hace poco he venido, por ejemplo, estuve en verano, en vacaciones, ¿no?, en Chequia y en Hungría. Si ustedes van a Hungría, a Budapest, la Casa del Terror es un
un memorial impresionante que tiene 5 plantas, 4. La primera planta de arriba está dedicada al terror del nazismo y a la colaboración de una parte del pueblo húngaro con el nazismo. Y las otras 3 plantas son contra la represión comunista. Tienen ahí un tanque tremendo. Se han gastado millones y millones y millones de euros. Pero cuando salgo de allí, tengo la impresión de que me han engañado. Porque únicamente han reflejado aquella parte de la represión y de la colaboración que interesaba a los mandatarios que lo han puesto en marcha. La colaboración, por ejemplo, de un sector importante de la sociedad y de los paramilitares húngaros durante los años 30 aparece muy desdibujada. Y los malos malísimos son los comunistas, que fueron muy malos. Pero la historia de 50 años no se resume, yo creo que, en lo que se pretende resumir allí. Yo creo que hay una evidente manipulación. Es mi opinión. Bueno, ahora seguimos pasando los turnos. Bueno, nik bi gauza aipatu nahi nizkizun No te voy a poder seguir mucho en euskera, pero si luego me... Bueno, nik euskeraz egiten dut, eta ez dakit gero zuek itzuli edo nahi duzuen bezala, edo pentsatzen dut antolatuta egongo dela horretarako, Gipuzkoako historiaren pasarte ezagunak, edo ez ezagunak. Bat da, zalantzan jarri dezunean, eta sorreratik mugimendu antifrankista bat den edo beste zerbait den. Eta orduan eraman duzu pisua nolabait etaren dokumentuetan segituen agertzen dela nazionalismo espainolaren kontrako mugimendu bat dela edo mugimendu antikolonialista bat edo anti-espainola nolabait. Eta nik badakit hori egia dena. Baina iruditzen zaidana da oso ahula argumentua hori etaren antifrankismoa edo zalantzan jartzeko garai berean eta modu berean etak jarrera anti-espainol edo antikolonialista bat bezala agertzen duelako jarrera antikapitalista bat eta antisistema bat, antiimperialista bat eta sozialista bat, eta orduan ez sozialista zen eta ez antifrankista. Bueno, ahula iruditzen zait, debila iruditzen zait argumentazioa, naiz eta egia den, Partido Komunista ere komunista zen, antifrankista izateaz gain, hori kontu bat. Bigarrena, zalantza konkretu bat, aipatu duzu momentu batean Franco hil aurretik, 1975ean, etak ordurako jada hil dituela dezenas hil ditu. Eta momentu honetan ez dauzkate kontuan hildakoak, baina ez dut uste dezena asko direnik, etak 1975 baino lehen hildakoak. 1978an Manzana hiltzen duenetik, 1975era zenbat dira zehazki etak hildakoak. Hoi jakin nahi nuke, ointxe ez daukatakoan ez dut uste 10 direnik. Azkeneko gauza, hitz egin duen neska horren kontuan, ez zuri, baina oso bitxia iruditu zait, bat-batean aipatzea nola etaren barruan eragina izan duten, nik ondo ulertu baldin badut, zerbitzu sekreto amerikanoek, zerbitzu sekreto britanikoek eta zerbitzu sekreto frantsesek. Esan liteke, dana esan liteke, baina ez dakit horren froga handirik badagoen, eta baldin badago gustatuko litzaiake ezagutzea, ziur dakidana da zerbitzu sekreto espainolek eragin handia edo eragina izan dutela etaren barruan, esate baterako infiltratuekin eta abar. Eta nik horren gainean ere ez daukat informazioa, eta hori bai gustatuko litzaiake ezagutzea edo jakitea agian importantea izan delako etaren garapenean ere, eta nik ez daukat informazioa, ez da zuretzako, baina baldin badaukazu informazioa, eskerrik asko. Bueno, algún matiz me habré perdido aquí con...
empezando por lo último que decías, sobre el tema que había comentado la chica del fondo, sobre el tema de, pues por ejemplo, de la infiltración. No hace mucho hubo un artículo sobre el conocimiento que tenían los servicios secretos y el propio gobierno norteamericano sobre ETA, incluso antes de que, al poco de surgir. Y era un conocimiento, bueno, quiero decir que para lo que luego, o cómo fue siguiendo la historia, no voy a decir que fuese muy fiel o que se ajustase del todo a la realidad, pero es que si vamos a otros informes también de policía y de servicio secreto, lo que luego fue el CC, etcétera, etcétera, que todavía en los años 60 no existía, probablemente igual tenían más información los norteamericanos en ese sentido. Yo creo que también lo comentabas, que no hay datos. Desde luego no hay datos, por ejemplo, sobre el tema de la propia infiltración de servicios secretos franceses o norteamericanos. Infiltración, por supuesto, de servicio secreto español, bueno, el más conocido, pues el del Lobo de toda la vida, etcétera, etcétera, que, bueno, pues en 1975 descabezan prácticamente en aquel momento a la organización, ¿no? Y luego todo lo que ha habido posteriormente, yo creo que ya, bueno, algunas cosas todavía se están investigando, y yo creo que quizás dentro de un tiempo, porque luego han ido saliendo testimonios de gente que estuvo infiltrada, pues seguramente lleguemos a saber más. Pero yo creo que a veces tenemos una idea demasiado rocambolesca, probablemente inspirada por el cine, por la literatura, por las novelas de espías. Era todo muy, muy precario. También en los servicios de secreto español era todo muy precario. Yo, por ejemplo, la información que manejé del gobierno civil de Guipúzcoa en el año 75 al 80, era, ya digo, bastante ligero su conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo. A veces pensamos que la dictadura lo controlaba solo, pero ya digo, posteriormente, cuando las brigadas, por ejemplo, de información, el servicio de información de la Guardia Civil, ahí sí que algunos hemos tratado de llegar, otros no hemos podido, pero yo creo que a veces pensamos que había un mayor conocimiento de lo que realmente era, ¿no? Sobre lo que comentabas, es verdad, y el ejemplo que ponías, por ejemplo, de los comunistas, yo creo que también sirve decir, iría más era antifranquista ETA. Yo ya digo que lo pongo bastante en... Claro, depende de la ETA de la que hablemos. No es lo mismo la primera ETA, por así decirlo, o la de las primeras asambleas, que a partir de un determinado momento. ETA es una organización que vive que existe durante 50 años o más, y entonces dar un brecho a decir ETA era de esta manera o era lo otro, es muy tosco. También por mi parte era una forma de provocar el debate, ¿no? Pero cuando vamos, por ejemplo, en memorias que han dejado determinadas personas, en informes, en sus propios documentos, en los USEN, en los UTIC, lo que sobre todo trasciende, ya digo, es, yo creo que más un antiespañolismo, anti-invasor, etcétera, etcétera, que propiamente un antifranquismo. Es decir, pero por supuesto esto está en debate, quiero decir que con eso no pretendo decir que la versión que yo he dado sea absolutamente intocable. La evolución de mucha de esa gente luego, bueno, desdice en gran medida muchas de las cosas que mantenían en aquellos momentos, pero claro, una persona no piensa lo mismo en 1966 que en el 70 o en el 85 posteriormente. El profesor Gurrius Jáuregui ha solido decir que uno de los grandes éxitos o errores también del propio franquismo es que después de la guerra civil, con la represión que hay en Euskadi, contribuye a visibilizar lo que ha sido parte de la narrativa del mundo nacionalista, que Euskadi vivía invadida por España desde tiempo inmemorial, ¿no? Y en ese sentido el franquismo, por así decirlo, hizo un favor, si se quiere decir, a esa teoría, de alguna manera visibilizando o dando carta de naturaleza a todo aquello. Que en ETA en aquellos momentos, estoy hablando de años 60, 70, hubiese antifranquistas, no me cabe ninguna duda. Que porque bueno, no, algunos...
bueno, todos, no sé si todos eran, o ya digo, fundamentalmente lo que se luchaba era contra una forma, lo que se entendía como una forma de invasión, una forma, etcétera, lo que antes comentaba, ¿no? Todos eran, ya, eso nos lleva a otro debate, ¿no? Sin eludir este. Toda la oposición antifranquista, y ese sería otro debate interesante, ¿era democrática? Evidentemente no. La mayor parte, probablemente la más activa, no lo era, porque los proyectos que trataban de poner en marcha, desde luego el de ETA no era democrático, estaba claro, pero tampoco una parte de la izquierda radical, sus proyectos desde luego no era una democracia parlamentaria, liberal, como la del entorno europeo. Quiere decir que ni los chinos ni los trotskos tenían ese objetivo. Es decir, sería una utopía, sería lo que sería, pero la democracia como tal no creo que era en ese momento un objetivo fundamental de esas fuerzas que operaban ahí. El caso del PC yo creo que es diferente, porque yo creo que la renuncia que hacen de la vía armada en 1956, que cuesta también lo suyo, es una apuesta de largo alcance, de largo recorrido, que luego se va a ver sancionada durante la propia transición. Pero todavía, incluso el PSOE, en 1974-75 hay documentos que ahora, cuando los ves con perspectiva, hablan de una revolución socialista, en el año 74 y 75. Por lo tanto, podía haber una oposición democrática cuando prácticamente nadie había conocido una democracia, si quitamos el pequeño periodo republicano, que se limita a un periodo muy corto, porque a partir del año 33, con la victoria de las derechas, existe una democracia formal, pero también existe un gran movimiento involucionista en ese sentido, ¿no? Eso no le quita mérito, desde luego yo creo, ni valor a la gente que se enfrentó al franquismo. Y me llevaría a otra cuestión, o nos llevaría a otra cuestión. ¿Verdaderamente cuánta gente había antifranquista durante el franquismo? Porque igual cabían en un 600. Decía bueno, yo creo que ha habido una reconstrucción de la biografía de muchísima gente. La Plaza de Oriente, todos esos enormes espacios que se llenaban de gente, lo hacían convencidos, lo hacían presionados, lo hacían forzados. Yo creo que hay un cambio muy rápido, pero ahora, cuando parece que vuelve esa especie de antifranquismo retrospectivo, yo cuando entrevisto y con documentación sobre la oposición, no solo en Euskadi, en el resto de España, la oposición verdaderamente era pequeña, muy limitada y con un alcance, yo creo que, bueno, que había que matizar muchísimo, ¿eh? Sí, ya digo que son cuestiones que, bueno, podríamos debatir. Tampoco quiero que monopolicemos el debate, ¿no? Y no sé cuándo hemos de tiempo. Bueno, quedan dos intervenciones, creo, no sé si alguna más. Vamos a intentar terminar antes de que nos echen. Sí. Perdón, me decías, sí, si hablamos de víctimas si hablamos de víctimas de ETA entre 1968, yo creo que es hasta 1900, no sé si son 64, me parece. No, hasta el 75 menos hasta el 77. Bueno, pues no sé si son 40 o por ahí. Ahora mismo no recuerdo el número, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo el número exacto. Lo suelo manejar, pero ahora mismo no recuerdo. No te puedo decir. ¿Que dan un total de? De Oyarzún. Sí.
No había, ni siquiera había cumplido bueno, es un rollo bastante largo, pero ni siquiera se había cumplido el plazo. Le asesinan el 24 de noviembre de 1975. Bueno, no fue del todo así porque nos llevaría a hablar... Bueno, vamos a intentar perdonar mi labor, es un poco ingrata, pero hay dos personas que han pedido y quieren hablar. Espera un poquito, ¿eh? Sí. Intentando bajar el balón al piso, ¿no? Porque yo te agradezco, ¿no? Porque uno se siente representado con esas cosas que dices, ¿no? Realmente ha habido una marginación de la aportación a la democracia y al antifranquismo de ese sector del movimiento obrero que has citado. Eso está marginado y seguirá estando, hasta que no pase lo que habéis dicho, de que los historiadores investiguen, descubran, adviertan, de que en ese proceso no solamente participaron los nacionalistas, sino gente que no es nacionalista y estaba convencida de que era necesaria la libertad en nuestro país, ¿no? En segundo, por ser breve, ¿no? En segundo lugar, y por ir de delante hacia atrás, ¿no? Son simples acotaciones, ¿eh? La transición. Ha habido uno que lo ha estudiado más, que ha sido Sartorius, posiblemente vosotros también. En la transición hay el fenómeno de una incorporación de la lucha de masas de muchísima gente. Tú has dicho que ¿cuántos antifranquistas había? En el año 76 se movilizaron más de 2 millones de trabajadores. Eso está estudiado, está documentado a lo largo y ancho de la geografía española, pero especialmente en el País Vasco y, como tú bien has dicho, en el caso de Guipúzcoa y de Vizcaya, también de Álava, especialmente de Gasteiz, se incorporan decenas de miles de trabajadores a la lucha. Eso es un ariete contra el franquismo, mejor dicho, contra el posfranquismo. Ese es un ariete clave, que alguien estudiará algún día y quizás explique de que los Juan Carlos, los Suárez, todas estas, las cenas y todo esto, fueron gracias a que había muchísima gente que no estaba dispuesto a tolerar que siguiera el franquismo sin Franco, ¿no? Yo quisiera darte otro dato, yendo hacia atrás, ¿no? El proceso de Burgos, el proceso 1001, se iba a celebrar, si no recuerdo mal, el 21 de diciembre, podía ser el 22, pero la víspera es cuando vuelan a Carrero. ¿Cuál es la reacción de la gente que estábamos en el movimiento obrero y en comisiones obreras? Pues un enorme fastidio. Yo no soy partidario de las teorías conspiranoicas y no creo que detrás del asesinato de Carrero estén los servicios secretos americanos. Pero sí sé que a ETA le importaba 3 narices la lucha que estábamos planteando por la liberación de Camacho y en torno al proceso 1001. Le daba exactamente igual. Claro, la frustración nuestra, que habíamos puesto toda la carne en el asador, muchísima gente del País Vasco y de España, fue tremenda. Yendo un poquito más para atrás, vamos al proceso de Burgos. Después del proceso de Burgos, quien facilita la celebración de la sexta asamblea en una casa que ahora no recuerdo, en una villa de un pueblo que ahora no recuerdo del sur de Francia, de Euskal Herria, ¿cómo? Itxasu. Esa casa la facilita el Partido Comunista Francés. Concretamente, mi camarada, con el que conviví en el exilio durante esos 6 meses, Velázquez. Velázquez, que habrá fallecido ya, es el que facilita la casa para que se celebre la sexta asamblea del Partido Comunista. Porque entonces, en aquella época, estamos hablando del proceso de Burgos y anteriores, las relaciones entre ETA y el Partido Comunista era muy fluida. Y además, en este caso, te está hablando uno de los protagonistas. Yo tenía las relaciones en ese momento con aquella gente que planteamos las jornadas para amnistía, etcétera, etcétera, que luego parte de ETA se rompió, no repartieron los papeles, todo eso que ya se sabe por parte de la historia. Y por último, tú has citado la Asamblea de Zumárraga. Bueno, voy a decir lo penúltimo. Has citado la Asamblea de Zumárraga, pero es que cuando se constituye la Coordinadora Provisional de Comisiones Obreras de Guipúzcoa, que se hace en Zarauz, la declaración es por el derecho a la autodeterminación del País Vasco. Ese es el primer elemento. Sí. Y ya termino, Zumárraga, recuerdo aquí al lado, en la Sociedad Guisartea, nos sentamos, Alfonso Echeverría y otros compañeros de ELA, y Ignacio Latierro y otros compañeros que éramos del PC y de Comisiones Obreras. Año 74.
Cuando nos sentamos en la mesa, según estábamos sentando, Alfonso Echeverría me dice: yo estoy en Comisiones Obreras antes que tú, porque yo participé en la asamblea de Zumárraga, en Zelaya Aristi. Y entonces te digo porque en aquella asamblea estuvieron los de ELA, los pocos que había, porque había pocos de todo, sí, y los de USO. O sea, USO, ELA, movimientos católicos, comunistas, lo que no había era ni socialistas ni otro. Pero esta gente sí estuvo en la asamblea de Zumárraga. Vamos a medir el tiempo, José, porque queda una intervención que tiene que haber tiempo para todos. Sí, bueno, lo del año 76 me he pasado, vamos, ni lo he comentado, pero es verdad que es el momento, tú mismo lo dices, de mayor conflictividad, el momento de mayor número de huelgas, mayor número de gente en la calle y mayor número de horas perdidas de trabajo. Has dicho antifranquista. Yo también ahí pongo, bueno, algunos matices. Si todo el mundo que estaba en la calle en aquel momento protestando en 1976, ya no voy a decir en el 77, ya cuando llega la crisis lo era, pero es verdad que es el momento más importante. Y citar, por ejemplo, la matanza de Vitoria del 3 de marzo o luego los sucesos en Montejurra, esos dos elementos yo creo que tienen una importancia capital en la forma que va a ir tomando luego la propia transición, porque hay también una crisis de gobierno producida también por eso. Y efectivamente la presión popular yo creo que es muy importante en ese momento para que no haya un franquismo sin Franco. En eso estoy de acuerdo. Lamento no poder responderte más cosas, pero hay alguna. Bueno, para terminar. Un par de cosillas, a ver si soy breve y puedes dar alguna pincelada. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con casi todo lo que has planteado en la exposición inicial, por lo tanto, por ahí no me meto. Únicamente no he oído ninguna palabra, sí me ha parecido procedente lo que has comentado de si ETA, el surgimiento y el desarrollo tiene que ver con el antifranquismo o sobre todo con otras cosas. Puedo suscribir incluso tus dudas. No has mencionado a dos cosas o a dos partidos que hoy tienen muchísima relevancia política, que no sé muy bien en esa época del 60-77 qué papel jugaron, si jugaron algún papel, que es el PNV y el PSOE. Yo no les vi en ningún lado, pero debían existir. Pero como ahora sacan mucho pecho, porque políticamente es correcto, quisiera saber un poco qué papel crees tú que jugaron en ese proceso esos dos partidos que son importantes en el momento actual. Y la otra cosa es, has comentado que efectivamente el proceso de Burgos fue una etapa relevante para darle una consolidación a ETA, de reconocimiento social, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Y de desdibujamiento mayor del resto de fuerzas no nacionalistas, y no solamente el PC, sino fuerzas a la izquierda del PC, que eran movimientos mucho más jóvenes, más inexpertos, más vinculados a cosas que pasaban en el ámbito internacional, ¿no? Y sin embargo, en el año 76, por ejemplo, con lo de la huelga general de Gasteiz del 3 de marzo, o las posteriores luchas potentes que ha habido en la geografía vasca en particular, por ejemplo, en la margen izquierda, en la reestructuración de sectores, en Guipúzcoa también, ahí jugaron un papel muy relevante gentes de comisiones obreras sobre todo, y no solo del PC, sino gente a la izquierda del PC, incluso más en esa época. Y sin embargo, desde el punto de vista político, no se ha visto que hayan capitalizado nada tampoco y hayan quedado un poco en la irrelevancia. A ver cómo se explica ese fenómeno, sí al relanzamiento de ETA y de la izquierda abertzale en los 70, pero años después el liderazgo que jugaron en muchas luchas potentes en Euskadi no se plasma en atractivo político y de la sociedad. Te contesto rápidamente. He hablado un poco del PNV y del PSOE, sí, porque yo creo que tuvieron una presencia, sobre todo en lo que hablo de oposición al franquismo más activo, por ejemplo, en la calle, mucho menor que los otros grupos u organizaciones de las que he hablado. El PNV vive en un momento también de transición
En 1960 muere el Lehendakari Aguirre, le sucede Leizaola con un pulso político, yo creo que de una mucha menor entidad, y vive también su propio proceso de renovación. Yo creo que el PNV en aquellos momentos tiene más presencia, por ejemplo, en contactos internacionales, seguir preparando gente para cuando llegue lo que llegue, pero verdaderamente no tienen una presencia muy notable en la movilización. Si vamos, por ejemplo, a las sentencias del Tribunal de Orden Público, las sentencias que afectan a gente del PNV y del PSOE las puedo contar casi con los dedos de una mano. 600, ya digo que habrá en torno a unas 2.000 casos. Yo he mirado casi todos y hay muy poquita gente. Alguno de ellas sí hay, pero del PNV como tal. Luego es verdad que las fuentes documentales te dicen nacionalista y no sabes muy bien. Nacionalista pueden llamar a ETA o pueden llamar a... Pero gente con nombres y apellidos, muy poquita gente. Y del PSOE yo creo que también. Están en otra cosa, en renovar el propio Partido Socialista, la propia UGT. Eso no resta valor al papel que tuvieron, por ejemplo, fuera, ¿no? Internacionalmente, contactos. Pero verdaderamente es poca gente y no es la que esté más activa en la calle, desde luego. Y con respecto a esa, entiendo que hablas de la izquierda radical, ¿no? O de la izquierda que está un poco a la izquierda, en teoría, del propio Partido Comunista. Yo creo que luego la realidad, cuando la gente comienza a ejercer democráticamente su voto, tienen fuerza en movimientos sociales, en el movimiento sindical, lo que hablabas de, por ejemplo, de comisiones, CONE, CECO, esa separación que hay. Tienen también en determinados movimientos que van a surgir, con el movimiento vecinal o el movimiento ecologista, pero luego realmente, cuando hay que contar los votos, no tienen ninguna fuerza. Algunos concejales, algunos en Rentería, por ejemplo, algunos en sitios muy concretos, pero son organizaciones de cuadros, son organizaciones revolucionarias que de repente, cuando la gente vota moderada y no precisamente a quien más ha luchado durante el franquismo. Ni el PC, ni esas organizaciones. El caso, ya digo, del mundo radical nacionalista se mueve por otras claves. Pero mucha de la gente del PC, ya digo, y de esas organizaciones me decía, todo el mundo llenábamos sitios, movilizábamos, pero luego cuando hubo que votar, y ese es un elemento, yo creo que la gente vota precisamente PNV y PSOE. Y eso es muy curioso. No sé si te he contestado, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias, José. El tiempo llega, todo llega al final. Podríamos estar horas, pero bueno, simplemente daros las gracias a todos por estar aquí y a José especialmente por haber venido desde Bilbao para estar este rato con nosotros. Mila esker guztioi eta beste bat arte.